fue la última que vimos en la clase pasada? ¿Cómo identificar? ah, Los- bueno, serían los pasos de un mantenimiento previo. el mantenimiento preventivo. No hemos visto como, como en este caso, lo que son pruebas para dispositivos electrónicos, no lo hemos visto. Ah, sí, vimos diodos. Diodos y nada más. Sí, profe. Ah, ok. Y nos dijo que investigáramos qué era voltaje y todo eso. Ajá. Que de hecho no, apenas ayer no les había puesto el apartado, ¿no? Para que subiera, creo. Sí, profe. Sí, profe. Creo que apenas ayer lo puse. Sí. Bueno, tienen chance, creo que les puse que lo tenían que entregar hoy, ¿no? O si lo quieren si ya lo tienen, lo pueden ir subiendo mientras los conceptos. Bueno, entonces voy a continuar con lo de las pruebas de transistores. Vamos a ver pruebas de transistores. Es el siguiente dispositivo electrónico que vamos a ver, porque ya vimos las pruebas que se le hacen a los diodos. Y pues, bueno, para recordar un poquito de teoría, vamos a ver, para empezar a ver lo que son las pruebas a transistores bipolares. Recordemos que tenemos dos tipos de transistores, que es el NPN y el PNP. Esas son las simbologías. Esta es la simbología del transistor NPN y se identifica simbólicamente porque tiene una flecha que apunta hacia afuera en una de sus terminales, ¿sí? Y de igual forma en el transistor PNP, que es el otro tipo de transistor, ese se identifica de igual forma por la flecha que tiene en la simbología, nada más que esta flecha apunta hacia adentro, a diferencia del otro transistor, de igual forma en una de sus terminales. Y el nombre de sus terminales que recibe cada una de ellas es el emisor, que es el emisor siempre va a ser donde está la flecha, ya sea tanto en un transistor NPN o en un transistor PNP. Siempre el emisor va a ser donde está la flecha. ¿Sí? Pues tiene aquí la letra E de emisor, la flecha que lo hace que se identifique como un transistor NPN y la flecha inversa que lo hace que se identifique como un transistor PNP. Y se encuentra la terminal del emisor, base, colector. Emisor, base, colector. Son los nombres de las terminales que tiene el transistor. ¿Sí me escuchan bien? Es que ando un poquito, Sí, Sí, profe. profe. un poquito ronco. Entonces, esas son las terminales que comprenden, las tres terminales que comprenden a los transistores bipolares, que en el cual son dos tipos, NPN y PNP. ¿Ok? Um, este, recordemos que el fabricante para poder crear o constituir un transistor, ya sea NPN o PNP, tiene que hacer la fusión de uniones tipo PN. ¿Sí? Recordemos que una unión tipo PN está conformada por dos cristales, uno positivo y uno negativo, que en realidad, pues esta unión se, representa el dispositivo que vimos en la clase pasada, que es el diodo semiconductor o diodo rectificador. Que está constituido por una unión tipo PN. Entonces, lo que hace el fabricante es fusionar dos tipos de uniones de estas en una cierta combinación para poder obtener cada uno de estos dos tipos de transistores. En este caso, aquí el ejemplo que les estoy indicando, tengo una unión PN en la parte inferior de esa unión. Tengo otra unión PN, pero la tengo invertida. Entonces,
¿qué es lo que hace el fabricante? Fusiona los dos cristales en uno de los mismos cristales, que son de la misma polaridad, se puede decir, o característica. En este caso, la primera combinación o fusión que hace el fabricante es esta. Fusiona donde están los dos cristales, N, y termina conformando una única pieza con tres cristales, ¿sí? Que sería P, N, P. Y cada cristal recibe su nombre como tal, que siempre va a ser, el orden siempre va a ser emisor, base, colector. Entonces la terminal sería emisor, base y colector, ¿sí? Ay, me duele el brazo. ¿Sí se entiende? ¿Hasta ahí? Eso es un repaso. Se supone que esto ya lo vemos el semestre pasado. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, de igual forma, para poder crear el otro tipo de transistor, el fabricante va a fusionar los cristales, bueno, las dos uniones de la siguiente forma. Entonces, va a colocar la unión PN normal, como lo estoy aquí representando, y ahora va a fusionar los dos cristales positivos, ¿sí? Fusionar los dos cristales positivos, ¿sí? Al fusionar estas dos uniones donde están sus dos cristales positivos van a conformar una única pieza con tres cristales nuevamente y el orden sería NPN, ¿sí? Entonces básicamente lo que hacen los fabricantes es fusionar dos diodos semiconductores o rectificadores para poder conformar lo que es un transistor bipolar. Y bueno, ya les mencioné cuáles son, que es el NPN y el PNP. Sus terminales son emisor, base, colector, ¿sí? Y recordemos que tiene dos, dos aplicaciones. Una es como amplificador de señales y la otra es como un interruptor electrónico. Para poder hacer que el transistor funcione como amplificador de señales, ¿sí? Recordemos que el transistor tiene tres zonas de operación. Una es zona activa, otra es zona de corte y otra zona de saturación. Entonces, dentro de esos tres parámetros de operación del transistor, se debe de hacer funcionar al transistor para que funcione como amplificador de señal, debe de hacerse funcionar en su zona activa. ¿Sí? Se puede decir que dentro de sus parámetros normales, tanto de voltaje, corriente, para que funcione en esta aplicación como amplificador de señal. Y para que el transistor opere como un interruptor electrónico, que es como nosotros lo utilizamos en el área de instalaciones y mantenimiento eléctrico, como un interruptor electrónico, se tiene que hacer trabajar en sus zonas extremas, ¿sí? Que ya son dos de las que ya les mencioné, que es corte y saturación, ¿sí? La zona de corte se puede decir que es cuando el transistor no opera, que está en cero, que está en cero, pero con la posibilidad de dispararse en cualquier momento, ¿sí? Entonces sería corte y la otra es en saturación. Se puede decir que esa es la zona donde se hace trabajar en sus límites máximos tanto de corriente y voltaje. Entonces, lo que se hace es que el transistor, para que funcione como transistor, como interruptor, lo que se hace es que funcione de manera simultánea en estas zonas extremas, tanto en corte y en saturación. Sí, al momento que lo energizamos, puede estar tanto como en un momento instantáneo puede estar sin funcionar, como en un momento instantáneo puede estar operando en sus valores máximos, saturando el dispositivo, pero va a estar funcionando como un interruptor electrónico. Eso se tiene que considerar en base
a las características del dispositivo y parámetros de corriente y voltaje de su funcionamiento. Bueno, así es como lo tenemos física. Bueno, uno de tantos, ¿cómo se puede decir? De tantas formas que existen de transistores. Esa es una de las básicas, de las que comúnmente usamos. Y si ustedes observan, tiene una forma cilíndrica, nada más que en un lado de su cara es plana. Entonces tiene forma cilíndrica, en una de sus caras es plano. Y donde tiene esa parte plana el transistor, bueno, este tipo de transistor, se puede decir que es la cara primordial del dispositivo. Ahí es donde viene, bueno, donde viene todo su código, quién lo fabricó y ya, ¿no? Entonces, para hacer las pruebas de transistor, en esas tenemos que utilizar lo que es podemos utilizar lo que es el multímetro digital. De igual forma, con el multímetro digital podemos identificar tres cosas. El tipo de transistor que es, si es NPN o PNP. Podemos identificar también qué terminal es su terminal. Y también vamos a poder obtener datos de medición que nos van a poder permitir identificar que el dispositivo esté en buen estado y que está funcionando y que no está dañado. Son tres aspectos que podemos identificar solamente con el simple uso del multímetro digital, con el multímetro, ¿no? Vaya. ¿Sale? Entonces, esas son las tres cosas que vamos a poder identificar utilizando nuestro multímetro. ¿Alguna duda que tengan respecto a eso? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, eso fue un breve repaso de bueno, para que recuerden cuál es un transistor y todo lo que le acabo de mencionar. Entonces, vamos a usar el multímetro, les decía, para poder hacer la prueba al transistor. Entonces, recordemos que nuestros transistores están hechos por medio de uniones tipo PN. ¿Sí? Entonces, la función que vamos a estar utilizando es en la misma de prueba de diodos, la que utilizamos la clase pasada. Entonces, están en prueba de diodos. ¿Sí? Ok. Terminal roja donde dice volts, ohms, miliamperes. Terminal negra en el común. Ok. Entonces, bueno, eso es... entonces, voy a tomar las puntas del multímetro. Ay, me piqué. Entonces tomo mi componente. Para hacer más fácil mi prueba, lo voy a colocar ahorita aquí en el protoboard, porque para no estar tratando de sujetar con mis manos el transistor y queriendo medir, entonces voy a colocarlo aquí en el protoboard, nada más para que me facilite realizar las mediciones. ¿Sí se alcanza a ver bien? Pero no se alcanza a ver el multímetro. A ver así. Esperamos que así ya se vea. Ok. Listo. Entonces voy a agarrar de manera indistinta mis puntas y voy a medir. Voy a medir en su primer... no se los mostré físicamente. Si ustedes observan,
es cilíndrico el dispositivo, como les decía, tiene una forma cilíndrica y tiene una parte plana, que es donde trae el código, su código de transistor. ¿Sí lo ven? Ahí está el código, en esta parte, la parte plana. Esta. Entonces se puede decir que esta es la cara principal del elemento y el orden de esos terminales va a ser 1, 2 y 3. ¿Ok? Viendo dónde está la parte plana, de izquierda a derecha, se cuenta 1, 2, 3. ¿Ok? Y voy a proceder a medir en la terminal 1 y 2. La positiva la voy a mandar a la terminal 1 y mi terminal negativa de mi multímetro a la 2. No me pasó, no me midió nada. Paso la roja a la 3. Ahí tampoco pasó nada. Ok. Um, entonces ya recordemos, puse la terminal negativa en la del medio, que en la 2. La positiva en la 1 y la 3 y no sucedió nada. ¿Están de acuerdo? Ahora voy a invertir las terminales. Ahora voy a poner la negativa en la 1 y la positiva en la 2. ¿Y qué sucedió? Me está dando un valor, de 650. Ahora voy a dejar la misma roja en la 2 y me va a dar otro valor, 643. ¿Ok? Si se dieron cuenta que ¿qué fue lo primero que estamos identificando en este momento? Bueno, ahorita con este paso. ¿Es NPN? Exactamente. Muy bien, señor Mendoza. Exactamente, acabamos de identificar que es un transistor NPN, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, el segundo procedimiento que hice fue cambiar las terminales del multímetro. Puse la negativa en la primera, la positiva en la segunda, y fue cuando me dio la medición de 650. Ok. Y luego cambié la negativa a la tercera y me dio otra medición que fue de 645. ¿Ok? Anoten esos valores. 650, primera medición, punta negativa en la primera terminal, punta positiva en la segunda terminal, me dio 650, punta negativa en la tercera terminal y la roja en la segunda y me dio un valor de 645. ¿Vamos bien? Entonces, ya identificamos qué tipo de transistor es ahorita con lo que acabo de hacer. Sí, ya identificamos que es un transistor NPN y ya pude corroborar que entre la terminal 1 y 2 hay conductividad y entre la 2 y la 3 hay conductividad por los valores que me dio, por el primer valor de 650 y por el segundo valor de 645. Entonces, estoy corroborando que en todo el transistor, que el transistor está funcionando en sus tres terminales. Si no, si el transistor estuviera dañado, obviamente no me hubiera dado las mediciones. La segunda, bueno, ahorita las mediciones que obtuvimos no me las hubiera dado. En cualquiera de las dos circunstancias o en cualquiera de los dos procedimientos que hice, porque en el primer procedimiento puse la terminal positiva en la 1 y la 3 y la negativa estuvo en la 2. ¿Sí? Entonces, en el primer procedimiento que hice así estuvo, en esas condiciones. La roja en la primera, la negativa en la segunda y la roja en la tercera. Ahí no me dio mediciones. Entonces, cuando hice el segundo procedimiento y cambié las terminales,
cuando estuvo la negativa en la primera y la positiva en la segunda y la negativa nuevamente en la tercera, ahí fue cuando me arrojó las mediciones ahorita. Pero si no me hubiera arrojado mediciones en la segunda parte del procedimiento, que fue cuando cambié las puntas del multímetro, entonces ahí estaría yo determinando que mi transistor está dañado. ¿Sí se entiende? O ya los enredé. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se entendió, chavos? ¿Seguros? ¿Sí se entendió? Sí. Lo vuelvo a Sí, repetir. profesor. Sí, profe, puede continuar. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya quedamos que ya identificamos qué tipo de transistores. Ya pudimos corroborar que el transistor está operando adecuadamente porque me arrojó las dos mediciones en sus tres terminales. ¿Vale? Entonces, son de las dos cosas de tres que les dije que podemos identificar. Ahora, la, les había dicho que podíamos identificar que, entre qué terminales estábamos midiendo, si era el emisor, cuál era el emisor base o base colector. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar cómo vamos a determinar eso. En base a los valores que obtuvimos de 650 y de 645, ¿sí? Podemos, en la primera medición, que fue la mayor, de 650, ¿sí? La primera medición, que fue de 650, ahí podemos determinar que las mediciones se realizaron entre la terminal del emisor y la base, ¿sí? Del emisor y la base. Y la segunda medición, que fue menor, ¿sí? Que fue de 645, ahí estamos determinando, como fue una medición menor, que la medición se llevó a cabo entre la base y el colector, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que su primer terminal es el emisor, base y colector. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, entonces, así es como se le tiene que realizar la prueba a este dispositivo, al transistores. Así es como lo podemos corroborar. Hay otra prueba, bueno, dentro del mismo multímetro que ya la contempla, pero este es un probador de transistor, pero este probador de transistor nos ayuda a identificar las terminales, pero tenemos que, bueno, nos ayuda a identificar las terminales y también qué tipo de transistores, y si está funcionando nos va a indicar aquí un valor, un, un valor, bueno, es diferente, pero a lo que hicimos ahorita en las mediciones, pero a ese valor que es el que nos proporciona, ese valor que nos proporciona el multímetro con esta prueba de diodos, se denomina como ganancia de corriente. Entonces, bueno, nosotros se supone que ya sabemos que la terminal 1 es el emisor, la 2 es la base y la 3 es el colector. Entonces, y que ya sabemos que es un transistor NPN. Entonces, tendré que meter, viéndolo del lado plano, si nosotros observamos el orden que tiene aquí en la prueba de diodos, este es emisor, base, colector. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que ya hicimos ya nos permitió identificar eso. Lo que les acaba de comentar, qué tipo de transistor es, si el transistor está funcionando correctamente, o sea, es decir, que no está dañado o quemado, y identificamos las terminales. Entonces, en base a lo que acabamos de hacer, se los voy a corroborar con esto directamente. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la 1 es emisor, la del medio es del medio es la base y luego el tercero es el colector. Entonces voy a introducir las terminales de mi transistor aquí en mi multímetro. Pero se me olvidó cambiar la perilla del multímetro. Debe estar en HFE.
HFE, que es la prueba de transistores. HFE, prueba de transistores. Entonces, si nosotros ahorita que meta bien el transistor aquí en esta cosa, me debe dar un valor. Ay, no se deja. Ahí está, ya entró. Ahí creo que tiene mucho zoom. Entonces, ahí. Ahí está dentro, no sé, hay un falso contacto aquí que no. Ah, miren, ya está. Ese es el valor que nos da. Esa es la ganancia de corriente, que ese es otro parámetro que nos, bueno, que nos da en este caso el multímetro en esa función de HFE. HFE es la ganancia de corriente, ¿sí? Del transistor, que es de 254. Entonces, si corroboramos, el transistor está en la parte plana, ¿sí? Esa es la parte plana. Y si lo observamos, este es el emisor, que es la terminal 1, la terminal 2 es mi base y la terminal 3 es el colector. Entonces sí ven como lo que hicimos ahorita al principio sí nos permitió identificar tanto qué tipo de transistores y el orden de sus terminales. Este valor no nos lo da el multímetro con el procedimiento que hicimos hace rato, porque en está en la función de HFE. Recordemos que la función HFE en el multímetro es para determinar la ganancia de corriente del transistor. Los datos que obtuvimos hace rato son los valores de voltaje en los que el transistor se dispara, que el mínimo es en este caso lo maneja en 0.6, entre 0.6 y 0.7 volts. El mínimo es 0.6 y el máximo es 0.7, en el cual un dispositivo de silicio se dispara. Cualquier dispositivo electrónico de silicio, que sea, se va a disparar entre ese parámetro mínimo de 0.6 y máximo de 0.7 volts. Es un parámetro mínimo y máximo en la que se dispara un dispositivo electrónico, ¿okay? De silicio. ¿Vale? Por eso nos daba 650 o 645, ¿sí? Más menos 0.6, más menos 0.6, 0.7. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Esa sería la otra forma. Y para que vean que no hay truco, pues ahorita voy a intercambiar el transistor en las distintas terminales, bueno, u orificios que tiene ahí en el prueba de diodos, para que vean que en ningún otro orificio da medición. Entonces, ahorita voy a hacerle un poquito de presión para que hay falsos, si no le hacemos presión y nos da el valor. Entonces, ahorita voy a proceder a cambiar el orden de las terminales. Entonces ahorita lo voy a meter en donde dice, aquí se observan, aquí abajo dice emisor, colector y base. Ese es un dato de error. Era 1, no da nada. Lo puedo invertir. Lo invierto. Tampoco me da nada. Ahora lo voy a poner del otro lado donde está, dice NPN y PNP. No me da nada. Dato de error. Ay, güey, se cayó. Ya se le doblaron las patitas. Sepárenlas. Entonces,
Entonces, si observan, no me da nada ahí. Lo invierto. Tampoco me da nada. Tengo de lado ahora donde está PNP. Lo estoy cambiando las distintas combinaciones que tiene. No me da nada. Lo invierto. Sigue sin darme nada. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Entonces, con lo que ahorita con la prueba la prueba de transistores que trae el multímetro integrado, pude corroborar lo que hice anteriormente, ahorita que tenía el transistor aquí en el protoboard, donde hice el procedimiento que con el multímetro en función de prueba de diodos, que obtuvimos esos valores que ya les indiqué hace rato. ¿Vale? Y ahorita con la prueba de transistores en lo que era HF, ya con la información que yo tenía aquí que hice del procedimiento anterior, pues pude corroborar que efectivamente si era un transistor NPN y que el orden de las terminales era emisor. La primera terminal corresponde al emisor, la segunda a la base y la tercera al colector. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Entonces, esa es la única donde me da la ganancia de corriente, que es de 250 y tantos. Y la primera está en el emisor. Emisor, base y colector. ¿Se ve? Está en ese orden y me está dando el valor. Ok. ¿Dudas, chicos? ¿No? Ninguna, profesor. No, no. Entonces, esas serían, se puede decir, una de las dos pruebas que se les pueden practicar a los transistores para poder determinar si están en buen funcionamiento, para identificar cuáles son sus terminales y para identificar qué tipo de dispositivo es, ¿vale? En este caso, qué tipo de transistores. Entonces, eso sería todo respecto a lo que son pruebas para transistores, ¿vale? El siguiente dispositivo que vamos a checar es el SCR. Es el SCR. Y ahorita les voy a explicar. Les voy a dar un recordatorio de cómo está conformado y cuál es su simbología del SCR. Permítame un momentito. Permítame. Permítame tantito. Ok, entonces, voy. Entonces, bueno, empecemos con el SCR. Bueno, pruebas. Bueno, vamos a empezar con lo que son las pruebas para el SCR. Esta es la simbología de este dispositivo, de nuestro SCR. Si ustedes observan, es similar a la del diodo semiconductor.
o diodo rectificador. ¿Sí? Si ustedes la recuerdan, bueno, la del diodo semiconductor o diodo rectificador es esta, así, como tal. Tiene su ánodo, que es la terminal positiva, su cátodo, que es la terminal negativa, y ya, ¿no? Y al ponerle una corriente o voltaje en sus dos terminales, la corriente va a empezar a fluir de ánodo a cátodo, ¿sí? Esa es la dirección en la que siempre va a estar fluyendo la corriente, de ánodo a cátodo, y en sentido opuesto no pasa, ¿sí? No, la bloquea. Y lo hace de manera instantánea, directa, sin nada que interfiera en su conductividad. Entonces, recordemos que el SCR es un rectificador controlado de silicio, ¿sí? Entonces, él es un rectificador, al igual que el diodo semiconductor o diodo rectificador, nada más que la diferencia es que este está controlado y es de silicio. ¿Qué lo controla? Una terminal adicional más, que se le denomina gate o puerta, ¿sí? Entonces, el SCR o rectificador controlado de silicio, para que pueda funcionar, ¿sí? Porque lo controla, se controla por medio de una puerta, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Inyectarle pulsos de corriente a través de la puerta o compuerta, ¿sí? Se inyectan pulsos de corriente en esta intersección donde está la puerta y el resto del dispositivo. Aquí en esa zona se genera una excitación, que eso puede producir un intercambio de carga, de huecos con electrones, y en el momento en que se genera ese intercambio de cargas de huecos y electrones, se va a producir un flujo de corriente a través de él. Entonces la corriente va a empezar a fluir desde ánodo a cátodo y va a entrar en funcionamiento, ¿sí? Entonces, forzosamente, para que pueda operar este rectificador controlado de silicio, se tiene que inyectar pulsos de corriente por medio de la puerta o compuerta para que este se pueda disparar y entre en conducción, ¿sí? ¿Sí se entiende? Ah, y ay, vamos a ver cómo se constituye un rectificador controlado de silicio. Anteriormente les expliqué cómo se conformaba el transistor bipolar y se obtenían el NPN y el PNP. Entonces, para poder constituir un SCR o un rectificador controlado de silicio, lo que hace el fabricante es fusionar dos tipos de transistores ahora. Sí, fusiona un NPN y fusiona un PNP. ¿Sí? Fusiona dos tipos de transistores de características diferentes y los va a fusionar, ¿sí? En donde empaten sus cristales. Va a fusionar donde empaten su cristal negativo con el negativo del otro y el positivo con el positivo del otro, ¿sí? Al fusionar tanto el transistor NPN como el PNP, al fusionar, queda conformado una única pieza con 4 cristales que serían NPNP, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, queda un cristal positivo, negativo en un extremo y uno positivo en el otro extremo. Eso nos da la pauta para poder determinar que donde quedan, ¿sí? Que esas serían las que van a conformar las terminales. En este caso, donde está el negativo, va a ser correspondiente al negativo del dispositivo, que es el cátodo, y el otro cristal positivo que está en el otro extremo va a determinar que la terminal positiva, que es el ánodo, y la puerta sale del segundo cristal positivo. Entonces, así es como queda configurado un SCR, un rectificador controlado de silicio. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Sí se profe. entiende o no?
Bueno, recordemos que este dispositivo es utilizado para control de potencia. ¿Sí? Se utiliza, bueno, su aplicación, control de potencia. ¿Sí? Su aplicación es para el control de potencia. Si ustedes recuerdan, bueno, no sé si recuerden, que en el semestre pasado hicimos un dimmer. ¿Sí lo recuerdan? Que hicimos un dimmer. Sí. Sí, que era donde manipulábamos la intensidad de la lámpara. Podíamos hacer que su intensidad fuera mínima o máxima con ese control de potencia que les acabo de mencionar. Entonces, el SCR armamos un circuito con nuestro SCR y tenía esa característica. Funcionaba como control de potencia. Podíamos manipular la intensidad de la lámpara de mínimo a máximo. De mínima intensidad a máxima intensidad. ¿Sí? Entonces, a veces, normalmente cuando no conocemos los componentes electrónicos, ¿sí? Ábrete. Bueno, cuando normalmente no conocemos los dispositivos electrónicos y queremos saber algo o queremos saber respecto a ellos, ¿sí? Si les repito, todos los componentes electrónicos tienen su código en su estructura, ¿sí? En este caso, bueno, tengo mi SCR, si ustedes observan, tengo mi SCR y en su cara principal trae el código. No sé si lo alcancen a ver, pero trae el código. Creo que ahí se ve, ¿no? Ustedes observan este componente electrónico. Todos los componentes electrónicos traen su código. En este caso, si ustedes observan, este es el 2N6397G. Y abajito trae un símbolo que dice ON. Esa es la marca de fabricante. ON. Hay las demás. Hay muchas. Normalmente todos los componentes electrónicos traen la simbología de quién lo fabrica y su código. ¿Sí? Y la única diferencia, pues el código siempre va a ser el mismo. Nada más marca. La diferencia sería el símbolo o quién lo fabricó. ¿Ok? Entonces, digamos que queremos saber qué dispositivo es ese, ¿no? Supongamos que falló mi sistema, mi equipo electrónico, supongamos que falló. No conozco que tal vez nunca he visto ese componente, no lo conozco, pero puedo corroborar esa información por medio del código que tiene, ¿no? En este caso, pues el código que tiene nuestro componente es ese, ¿no? 2N6397. Lo escribo en el buscador en Google. ¿Ok? Ya lo escribo y me va a mandar. Recuerden que existe una página que se llama existe un manual de reemplazo electrónico en el web que se llama All Data Sheet. ¿Qué es este? Esta es la página. Esta. https://www.alldatasheet.es. Ese es nuestro manual de reemplazo electrónico. Ustedes observan, aquí ya me dan las características en el código, el datasheet PDF, el PDF donde se encuentra toda la información y de primera instancia me arroja que, bueno, eso siempre te va a dar las mejores marcas, ¿no? En este caso, o las principales marcas de fabricantes, en este caso me lo marca como ON
semiconductor que el fabricante. ¿Sí? Entonces para... Ay, ya se le quedó todo el zoom a esta cosa. Quítate eso. Ay, a ver. Que ya las cosas. A ver, faltan. Ya. Ok. Ya. Ya regresó. Entonces yo lo que voy a hacer es darle clic ahí donde les dije, en el old datasheet. Y ya. Me despliega directamente. Me manda al catálogo de componentes electrónicos que hay. Me dice que es el 12NG 39, perdón, 12N6397G, aquí está el PDF del componente, marca un semiconductor, pero le doy clic en esa página, ahí donde decía All Datasheet PDF, y me va a desplegar la hoja de características del componente. Aquí me dice que es un Silicon Controller Rectifiers, que es un controlador rectificado de silicio. Es un tiristor. Bueno, entra dentro de lo que son los tiristores. Y aquí, bueno, aquí nos dice que bueno, aquí en concreto que nos dice que su función o su aplicación es el control, en controles de motores o control de potencia. Y que nos da también, nos dice que es una SSR de 12 amperes a 50 volts, puede ser desde 50 hasta 800 volts, dependiendo del código que se tenga. En este caso, ¿dónde está el zoom? Bueno, bueno, si ustedes observan, aquí en esta me maneja desde el 2N6394 hasta el 2N6399. Aquí en tercer lugar tenemos el que buscamos, que es el 6397. Bueno, existe el 2N6394, que ese aguanta 50 volts, ¿no? 50 volts de... 50 volts es su voltaje de operación. En el 2N6395, que nos dice que son 100 volts. El 2N6397, que es el que tengo, que soporta hasta 400 volts. Y el otro es 2N6399, que va a soportar hasta 800 volts de función efectivos, de operación efectiva. Y nos dice que todos estos operan a 12 amperes, ¿sí? Una corriente de 12 amperes. Y bueno, aquí ven unas características de operación, entre otras, operación de potencia, entre qué terminal y qué terminal soportan las corrientes, así, temperaturas, etcétera. Y bueno, aquí ya nos maneja la simbología, cómo es físicamente, cuál sería el orden de sus terminales. Y aquí ya nos indica cuál es la asignación de pin a los pines. ¿Cuál es la asignación a los pines? El nombre que recibe cada terminal, que es la primera nos dice que es el cátodo, la segunda es el ánodo, la tercera es la puerta. Y nos maneja una supuesta cuarta terminal, pero esa supuesta cuarta terminal está integrada en la carcasa del mismo dispositivo, que es esta. Y también nos dice que es un ánodo. Sí, pero bueno.
Normalmente esa no se utiliza y solamente se utilizan normalmente las principales. ¿Ok? Entonces, volviendo a esto que les acabo de explicar es porque normalmente a veces cuando llegan a fallar algunos sistemas electrónicos nos desconocemos cuáles son, qué dispositivo puede ser, desconocemos cuáles son sus terminales, sus características. Entonces, esta sería una de las formas en las cuales podemos utilizar para poder identificar de qué componente se trata y saber cuáles son sus características para que en el supuesto caso que se necesite reemplazar X componente, ya conocemos cuáles son sus parámetros de operación, ya conocemos cuáles son sus terminales y cuáles son, y también nos da opciones de códigos en tema de voltaje o corriente para, en este caso, no sé, si igual si ocupáramos en algún momento requiriéramos de un mayor voltaje, bueno, ya sabemos que sí existe y que lo podemos conseguir. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna duda de esto? Entonces, en este caso, bueno, ya nosotros logramos identificar cuáles son las terminales de nuestro SSR que tenemos. Entonces, eso lo podemos hacer también con el transistor, con el diodo. O sea, si en el momento no tenemos un multímetro y queremos saber cómo podemos identificar sus terminales, lo podemos hacer por medio del old datasheet, del manual de reemplazo electrónico. Entonces, bueno. ¿No hay dudas, chicos? Ya se durmieron. No, profe. ¿No? No. Ok. No, profe. Bueno, entonces, este es el SCR, que es el rectificador controlado de silicio. Ya identificamos sus terminales por medio del old datasheet, que nos dice que la primera terminal es cátodo, la segunda es el ánodo y la tercera es nuestra puerta. ¿Sí? Entonces, de igual forma vamos a utilizar nuestro multímetro en prueba de diodos. ¿Sí? Usamos nuestro multímetro en prueba de diodos. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos que la primera es cátodo, la segunda es ánodo. Se supone que si yo coloco se supondría que si yo coloco la terminal, ven para acá, ahí está. Se supone que si yo pongo mi terminal negativa en el cátodo y la terminal positiva en el ánodo, se supone que tendría que marcarme algo ahí. Pero ¿por qué no me marca algo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no me marca nada si se supone que está polarizado directamente? ¿La polarización? No, se supone que ahí está polarizado directamente, ¿no? Porque recordemos que la terminal 1 es cátodo, la terminal 2 es ánodo, entonces la negativa del multímetro va en la 1 y la positiva va en la 2. Pero se supone que ahí tendría que marcarme algo. Si yo invierto las terminales tampoco me marca nada. Si pongo la positiva en la 1 y la negativa en la 2 tampoco me marca nada. Pero recuerden que este dispositivo lo controla la puerta. Entonces, no es como el otro, no es como estos diodos, que estos no están bloqueados. ¿Sí me explico? Estos no están bloqueados en el tema de que si yo los conecto directamente, lo conduce. Bueno, obviamente si yo lo polarizo directamente, el diodo entra de manera instantánea en conducción. No.
porque depende de que depende de su compuerta, ¿sí? Por eso se le denomina rectificador controlado de silicio, porque si no le llega, mientras no le llegue un pulso de corriente, a través de la compuerta, el SCR no opera, ¿sí? Entonces, aunque yo esté aplicándole una polarización directa a mi dispositivo, no me va a funcionar hasta que yo le ponga un pulso de corriente en la puerta, ¿sí? Ahorita le estoy haciendo un ligero puenteo entre mi ánodo y puerta, porque recordemos que el multímetro tiene un pequeño voltaje o una pequeña corriente entre sus terminales. Entonces, al yo generar un puenteo entre el ánodo y puerta con la terminal de mi multímetro, es decir, si estoy haciendo un puenteo, entonces provoco que el dispositivo se dispare, entra en conducción, ¿sí? Obviamente, cuando uno lo instala en un circuito, no hacemos ningún puenteo de este tipo, porque hacemos que la alimentación llegue directamente a la compuerta y en ese momento se dispara. Pero ahorita, como estoy haciendo una prueba de funcionamiento, esa sería la forma de corroborar que el dispositivo entre en conducción, haciendo el puenteo entre el ánodo y la puerta. Y me marca un valor de de 0.86, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa es la única forma en la que debe de marcar un valor. Y la otra también colocando el cátodo la terminal negativa del multímetro en el cátodo y también la positiva en la puerta, ¿sí? También me marca un valor haciendo esto. Son en las únicas dos condiciones en las que me debe de marcar un valor: cuando hago el puenteo entre ánodo y cátodo, o cuando simplemente coloco las puntas del multímetro entre cátodo y puerta. Sí, es donde me debe de marcar valor de medición. Si esos valores de medición no me los marca cuando utilizo el multímetro, es decir, que me marque 0.001, ese es un dato de error. En lugar de que me marque 0.86 o un dato parecido, y me marca 0.01, 0.02, 0.02, eso sería un dato de error, es decir, que el dispositivo está dañado, está quemado. ¿Sí se entiende? Esa sería la prueba que se le hace al SCR para comprobar su funcionamiento. ¿Dudas? ¿No? No, profe. ¿Seguros que no hay dudas? Bueno. Vamos a tomar un breve descanso. Que vayan a comer algo, vayan al baño, no sé. Son las 12:26. Los veo al 5 para la 1. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. sí. Ese es profe. Estamos de vuelta. Entonces, no hay duda de lo que vimos hace un momento. No, profe. No, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a lo que es el tema de compuertas lógicas. Ajá. Ahora sí. Vamos a empezar con este tema. Que vamos a borrar esto acá.
compuertas lógicas. Entonces, bueno, las compuertas lógicas son circuitos integrados. Son circuitos, ¿sí se ve? Ay, no, creo que no se ve nada. Las compuertas lógicas son circuitos integrados que tienen la función de realizar operaciones lógicas. Como la función OR, AND o inversor. Eso es lo que hacen las compuertas lógicas. Son circuitos integrados que permiten la función de realizar operaciones lógicas como la función OR, AND o inversor. Esos son por mencionar algunas. Se podrían decir que son como que las esenciales. Pero de ahí se derivan otras, que son un total de 8 compuertas. Okay, entonces, Profe, ¿puedes ir tantito? sí. Okay. Quítame el trapito. Okay. Gracias. Sí. ¿Ya la anotaron, chicos? ¿Ya? Sí, profe. Vale. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es un buffer. ¿Sí? Un buffer. ¿Qué es un buffer? Bueno, un buffer es una compuerta lógica que su salida es igual a su entrada y se utiliza para acoplar entre diferentes tipos de circuito, como por ejemplo, existe un buffer
entre la PC y la impresora. Ahí, me equivoqué. La impresora. Sí. Entonces, un buffer es una compuerta lógica, bueno, que no la puse es, ¿verdad? Pero es una compuerta lógica que su salida es igual a su entrada y se utiliza para acoplar entre diferentes tipos de circuito. Como por ejemplo, aquí hago referencia que existe un buffer entre una PC y la impresora. Es decir, que en sus salidas que tiene la computadora, ¿sí? Se puede decir que la interfaz entre la PC y la entrada de la impresora. Esa interfaz, ¿sí? Que existe entre la PC o que interconecta la PC y la impresora, se podría decir que es un buffer, ¿sí? Y quiere decir que pues todo lo que pueda transmitir por medio de la PC es lo que va a resultar en lo que yo tenga conectado. ¿Sí? Si yo mando cierta información, ¿sí? 1 más 1 es igual a 1, entonces quiere decir que en la impresora debe recibir que ese 1 más 1 es igual a 1. ¿Sí? En pocas palabras, ¿ya notaron eso? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Dejen borrarlo de acá. Esto ya no. Entonces, quiere decir, bueno, el símbolo de un buffer su símbolo del buffer es el siguiente. Entrada, esa es su entrada y esa es su salida. Y la forma de conectarlo tiene que ser aquí 5 volts, positivo de 5 volts. Aquí tiene que ir una resistencia en la salida. Aquí luego, bueno, luego de aquí mismo otra resistencia LED. Aterrizado negativo. Bueno, en sí la simbología es esta, como tal. Es la flecha, tiene su entrada y su salida. ¿Ok? Ese sería lo que es la simbología de lo que es el buffer como tal. Esto, olviden esto, ahorita esto. Mejor esto, es que esta es la forma en la que se puede conectar la compuerta y todavía no. Y esto los va a confundir. Nada más la simbología es esta. Sí, la entrada del buffer es esta, entrada y su salida. ¿Ok? Ya después les hago el diagrama completo cuando empecemos a conectarlas. Cuando empecemos a conectar las compuertas, si no, los puedo confundir, ¿no? Mejor no tiene caso que las pongas de momento. Entonces, esta es mi entrada y mi salida. Y su expresión booleana, su expresión booleana nos dice que, bueno, hace referencia a que la salida es igual a la entrada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La salida es igual a la entrada. Esto sería la representación de la expresión booleana, salida es igual a entrada.
y no me va a caber. Ajá, pizarrón. Este diminuto pizarrón no me deja. Yo creo que lo debería haber hecho más hacia arriba, porque entre todo. Permítanme un segundo, dejen borro esto, para ver si lo vuelvo a escribir. Para que me entre el esquema físico de esa compuerta. Ok. Bueno, denme un segundo. Se ve que uso otros plumones. Ok. Tremolón. Entrada, salida, entrada, salida, salida. Expresión booleana. La salida es igual a la salida es igual a la entrada. Ok. Bien. Ok, así. Ahora sí, ya está. Ok. Entonces, solo lo recorrí, lo mismo. Entonces voy a hacer el esquema, bueno, el código que corresponde al buffer, ¿sí? O el circuito integrado. El circuito integrado es el 74LS07. Ese es el circuito, el código de circuito integrado que corresponde a lo que es nuestro buffer. Ok, y voy a dibujarles el esquema. Tiene 14 terminales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Ay, caray. ¿Qué pasó aquí? Entonces, diablos. Estos circuitos integrados tienen una marquita en su encapsulado. Esa marquita nos va a indicar, puede tener una marquita así, o puede tener un puntito, simplemente. Una marquita o un puntito, cualquiera de estas dos o las dos. Pero bueno, esta sería la terminal 1, 2, 3, 4, 5. O sea, vamos a contar de abajo, donde tengamos identificadas. Donde tengamos identificadas nuestra marca en el circuito integrado, o ya sea por esta marca o por el puntito, se empieza el conteo desde la parte baja, bueno, en las terminales de abajo de nuestro circuito integrado. Quiere decir que esta es la 1,
la 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ok? Y internamente, este circuito integrado internamente tiene 6 buffers. Quiere decir que tengo entre la 1 y la 2, tengo un buffer. No sé, es como un plumoncito y aquí de chafiar. Tengo un buffer aquí. Ay, no, la regué, me lleva. No es diodo. Espérame un tantito, que este plumón ya se está secando. Bueno, esto es un buffer. Otro buffer. Otro buffer. ¿Sí? Y la 7 corresponde a la tierra. Tierra o negativo. O terminal negativa. ¿Sí? Y en la parte superior, de igual forma, tal vez tengo otros buffers. Puede tener un buffer entre la 9 y la 8. Otro buffer entre la 11 y la 10. Otro buffer entre la 13 y la 12. Y la 14 corresponde a lo que es mi BCC, o que es mi entrada positiva, que es de 5 volts, la terminal 14. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Tengo en este circuito integrado, que es el 74LS007, internamente tengo un total de 6 buffers, ¿sí? Que es tal como se lo estoy expresando ahorita en el esquema. Entre la 1 y la 2 es 1, 2, 3, entre la 3 y la 4 hay otro, 5 y 6 hay otro, 8 y 9 otro, 10 y 11 otro, y 12 y 13 otro. 14 es mi positivo de 5 volts y el 7 es el negativo de mi circuito. ¿Ok? Y su tabla de verdad me dice lo siguiente. Su tabla de verdad de esta compuerta o de este circuito integrado me dice lo siguiente. En este caso, esta es su tabla de verdad. Tengo entrada, salida y me dice, si tengo un 0, ¿qué tengo a la salida? Si tengo un 0 en la entrada, ¿qué tengo a la salida? ¿Un cero? Un 0, ¿no? Si tengo un 1, Un uno. tengo un 1, ¿no? Ok. Sí, en este caso, todas las compuertas, todos estos circuitos integrados que corresponden a compuertas lógicas, ¿sí? Su funcionamiento se basa en funciones lógicas y su función lógica solamente o es 1 o es 0, es decir, verdad o falso. Verdadero o falso o numérico sería 1 o 0. ¿Sí? Es lo que por eso se denominan tablas de verdad. ¿Sí? Son números lógicos, 0 y 1. Estados lógicos. Son los estados lógicos de funcionamiento en lo que es en la electrónica o en este caso en lo que son compuertas lógicas. 0 no conduce, 1 conduce. ¿Sí? 0 falso, 1 verdadero. ¿Okay? Entonces, por eso en la tabla de verdad solamente se utiliza lo que son ceros o 1. ¿Sí? Entonces, en base a lo que me dice es la expresión booleana, me dice que su expresión booleana nos dice que la salida es igual
a la entrada, que está representada por la S es igual a E, salida es igual a entrada. Y entonces, en la tabla de verdad, si nos dice que si tengo en la entrada un 0, tengo a la salida un 0. Si tengo un 1 a la entrada, voy a tener un 1 a la salida. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. El ejemplo que les puse de que entre una PC y una impresora, ¿sí? Todo lo que yo tenga en un archivo en Word, en Excel, en PowerPoint, en lo que sea, si lo quiero imprimir, si lo quiero mandar a imprimir, entonces todo lo que yo mande, toda esa información que yo mande de mi PC, ¿sí? Que lo mande a la impresora, pues debe de salir tal cual, ¿no? Si yo mando un archivo de Word con toda mi información personal, entonces cuando yo lo mande a imprimir, toda esa información personal se debe de imprimir tal cual, ¿sí? Entonces, todo lo que entra, sale, ¿sí? Todo lo que todo lo que entre tiene que salir en base a los estados lógicos de funcionamiento. ¿Sí se entiende? Ay, ya me cansé. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso sería como lo que es referente a la primera compuerta lógica, que es denominada buffer. Y bueno, su funcionamiento se basa en eso, que todo lo que entre tiene que salir, ¿sí? Entonces, tal como lo marca su tabla de verdad, que les acabo de dibujar en el pizarrón, ¿sí? Aquí no le puse tabla de verdad. Esto es tabla de verdad. Su tabla de verdad. ¿Vale? Cero. No hay duda. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente o a la siguiente compuerta. En este caso, vamos a ver lo que es nuestro inversor o lo que es una compuerta NOT. Inversor o compuerta NOT. Voy a borrar esto. Ok. Inversor o compuerta NOT. Entonces, este inversor o compuerta NOT, si nosotros lo relacionamos a lo que les acabo de explicar, ¿qué podrían entender? Si estoy diciendo que es un inversor o compuerta NOT. ¿Qué entienden por compuerta NOT? Tal vez que en vez de que saque uno, saque cero. Es la negación, lo inverso o lo opuesto, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de un inversor o compuerta NOT. Al decir compuerta NOT, esto es una negación. Esta parte de aquí, el NOT o no, y el incluir este no en el nombre, por default le estamos dando una negativa, ¿sí? Una negativa a la acción o de lo que pretende ser esa compuerta. O simplemente al ver que dice inversor, les damos por hecho que invierte o es lo opuesto. Entonces, referente a lo que es a la anterior, a la compuerta anterior que vimos, ¿sí? Nos quiere decir que lo que tenga en su salida va a ser lo que diferente a lo que tenga en su entrada, o es decir, es un circuito que su salida es la entrada negada, ¿sí? Así sería en concreto, es un circuito
que, que su salida es la entrada negada. ¿Sí? Es un circuito que su salida es la entrada negada. Entonces, aquí su simbología va a variar o va a cambiar en esto. Solamente va a llevar un circulito en la punta. Este circulito en la punta simbólicamente representa negación, ¿sí? Entonces, básicamente la simbología es la misma, solamente agregamos este circulito que representa la negación. Entonces, la expresión booleana, dichas en otras palabras, dice que la salida es igual a la entrada negada. Ay, aquí se va a complicar. Es igual a la entrada negada. La salida es igual a la entrada negada. Es decir, lo contrario. Es decir, lo contrario. Es decir, lo contrario. ¿Ok? Entonces, la salida es igual a la entrada negada, es decir, lo contrario. Entonces, su expresión booleana sería ahora salida es igual a la entrada, y en la expresión booleana para representar una negación es con una rayita arriba de la letra. ¿Sí? Esto representa una negación. ¿Sí? En la expresión booleana sí se representa la negación y simbólicamente con un círculo en la simbología. ¿Sí? Entonces nos dice que la salida es igual a la entrada negada, es decir, todo lo que entra va a salir lo opuesto a lo que voy a tener a la salida. Entonces, bueno, simbólicamente aquí el código, ¿dónde está mi plumón? Ay, voy, se me cayó el plumón. El código que va a representar a esta compuerta es la 04 o la 74LS14 o, ¿vale? El circuito integrado que representa lo que es inversor o compuerta NOT es la 74LS04 o la 74LS14. Y lo único que va a cambiar aquí en este esquema, pues hay que agregarle la negación en la punta del circuito. ¿Están de acuerdo? Y ya tengo mis compuertas NOT. ¿Vale? ¿Sí se entendió? Entonces, en la tabla de verdad, ¿sí? Aquí en la tabla de verdad nos dice que si tengo un 0 en la entrada, voy a tener ¿qué voy a tener? Si tengo un 0 a la entrada, Un 1 en la salida. un 1 en mi salida, y si tengo un 1 en mi entrada, vamos a tener un 0 a la salida, ¿no? Si tengo un 1 a la entrada, tengo un 0 a la salida. Es lo contrario a lo que era el buffer, ¿no? ¿Vale? ¿Vamos bien? Se dice que este tipo de compuertas se utiliza para invertir el nivel lógico o el estado lógico. ¿Ok? Este tipo de compuerta se utiliza para invertir el nivel lógico o el estado lógico. ¿Sí se entiende? Eso es lo que hace nuestro inversor o compuerta NOT. ¿Vamos bien? ¿Ya notaron? ¿Quieren
¿Quieren que me aleje un poco para que puedan anotar? Chicos, hello. Sí, profe. Ahí dice más 5 volts. Sí, 5 volts, positivo de 5 volts. BCC 5 volts, voltaje de corriente continua. Voltaje de corriente continua 5, tiene que ser una entrada positiva de 5 volts y su negativa de 5 volts. ¿Vale? En la que terminal entre la 14 y la 7 es la alimentación de voltaje de 5 volts. ¿Sí? Entre 7 y 14, alimentación de 5 volts de corriente continua. ¿Sí? Y en el resto de las terminales, bueno, van internamente, tienen, en este caso, en este integrado tenemos 6 inversores o compuertas NOT. ¿Sí? Si ustedes observan, si les puse la negación, el puntito a la simbología, para que no se los olvide. En el anterior no tenía el puntito de negación, ¿sí? Y en este sí, ya les puse con color rojo la negación en la entrada. ¿Sí? ¿Ya anotaron, chicos? O me alejo para que lo anoten. Ya, profe. Además que no escucho nada. No hay dudas, los demás. No, profe. No, profe. Espero que no les vaya quedando dudas. Esto es importante, todo esto que estamos viendo, las expresiones booleanas que corresponden a cada una de ellas, a cada una de estas compuertas y sus tablas de verdad, es importante que pongan atención en eso, porque tanto las expresiones booleanas como las tablas de verdad son las que vamos a estar implementando para el diseño de circuitos electrónicos utilizando compuertas lógicas. ¿Sí? Vamos a diseñar. La idea de ver compuertas lógicas es que vamos a aprender a diseñar circuitos con compuertas lógicas. Entonces es importante que pongan atención en su expresión booleana y en sus tablas de verdad. En qué consiste cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, voy a pasar con la siguiente compuerta. Que corresponde a nuestra compuerta. Porque estorba. Entonces, corresponde, la siguiente puerta que vamos a ver es nuestra compuerta OR. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya vimos dentro de las tres primeras, de las tres compuertas esenciales, ya vimos una y en este caso la contraria al inversor. Es decir, ya vemos dos. ¿Sí? ¿Se me explicó? Entonces, en este caso, simplemente de estas tres que les mencioné originalmente, que es la OR, AND e inversor, de aquí ya se desprendieron 6, ¿no? Y todavía nos faltarían ver otras dos que se crean, que son denominadas compuertas exclusivas, que de ahí, bueno, son dos y ya se crean las 8. Pero sí, se puede decir que las funciones, las operaciones lógicas esenciales es la OR, AND y inversor, o inversor. OR, AND o lo que es el inversor. Entonces, bueno, seguimos. Compuerta, compuerta OR,
o, simplemente o. Or o o. ¿Sí? Y en esta compuerta, ¿sí? En esta compuerta, se tiene, en esta compuerta se tiene un un uno lógico, se tiene un uno lógico con cualquier uno en las entradas o todos unos. ¿Ok? En esta compuerta se tiene un uno lógico con cualquier uno en las entradas o todos unos. ¿Sale? Y su simbología, creo que va a estar complicado. Ay, caramba. Su simbología es la siguiente. Bueno, ahorita. Su simbología es la siguiente. Bueno, esto es como más ondulado, más así. Ahí está. Tiene A, tiene entrada A, entrada B y su salida. Perdón, y su salida. Tiene dos entradas. Este tipo de compuerta OR o O tiene dos entradas, tiene A y B y tiene una salida, obviamente. ¿Sí? Este tipo de compuerta tiene dos entradas y una salida. Y su expresión booleana sería la salida es igual a A más B. Y se lee la salida es igual a A o B. O la salida es igual a A más B. Así es como se lee esa expresión booleana. La expresión booleana la salida es igual a A más B y se lee la salida es igual a A o B o la salida es igual a A más B. Profe, ahí es cuando se supone que 0 más 0 es igual a 0 y 0 más 1 es igual a 1 Ese es exactamente. y 1 más 1 es 1. Sí, Ah, exacto. ok. Exactamente. O sea que sin Ahorita les explico. importar cuál sea la combinación, ¿te va a dar 1 o te va a dar 0? Aquí recuerden que en este tipo de compuerta OR o O, como se los escribí al inicio, nos dice que esta compuerta tiene un uno lógico en cualquier uno en las entradas o todos unos. ¿Sí me explico? En este caso, tengo dos entradas. ¿Sí me explico? Ahora tengo A más B. Ahorita les voy a poner la tabla de verdad para que puedan entender más
de qué se trata. Nomás déjenme, les pongo el código que representa esta compuerta, que es la LS032. La LS032, perdón, el 74LS32. 74LS32 corresponde a la compuerta OR o O. Y bueno, aquí esquemáticamente esto cambia. En este caso hay que borrar todo esto. Sí. Que ya no es la misma compuerta. Ahorita les explico eso. Ahorita les aclaro su duda de lo que me están preguntando. Dejen termino de poner esto y continuamos. Ya cuando ponga la tabla de verdad va a ser más claro. Entonces, simbólicamente, internamente va a tener cuatro con cuatro compuertas OR. La terminal 1 corresponde a la A, entrada A, la terminal 2 a la B. La hice muy alta. Okay, y la tercera terminal corresponde a la salida. Luego la 4 va en A, la 5 en B, y la 6 a la salida. Y acá arriba sería entonces esta sería A, sería B, mi salida en 8. A en 10, B en A en 9 y salida en 8. A en 13, B en 12, la salida en 11. ¿Vale? ¿Sí? Solo en este circuito integrado solo tenemos 4 compuertas OR. ¿Vale? En la 74LS32. ¿Vale? Ahora sí, vamos a lo que es nuestra tabla de verdad. Permítanme un segundo. Ok. Bueno, entonces, regresando a esto, que busco implementar otro color. Bueno, ya, ahorita. Entonces, a ver, creo que nomás quiero que chequen esto. Aquí solo tengo, si solo tengo una entrada y sí, tengo una entrada, ¿cuántas combinaciones tengo? Posibles. ¿Cuántas combinaciones posibles tengo? Dos. 2. 2, ¿no? Entonces, si tengo una entrada más, ¿cuántas voy a tener? ¿Cuántas combinaciones posibles? 4. 4, ¿no? No, 3. Ok. Ah, sí, ¿Sí? 4. Muy bien. 4. Si con una sola entrada tengo 2 combinaciones posibles, con 2 entradas tengo 4, ¿no? Ahora se los plasmo bien. Déjenme dibujo la tabla. Vamos a dibujarla aquí a un costado. Ok. Esta es mi tabla de verdad. ¿Sí? Esta es mi tabla de verdad. Tengo entrada. Tengo a B. No es igual, no importa. B. Tengo A. Tengo mi salida. ¿Ok? Entonces, se supone que son 4 combinaciones posibles, porque son 2 entradas, ¿no? En la cual la primera combinación posible sería 0 y 0, ¿no? Que tenga 0 en B y 0 en A, ¿no? La otra combinación posible tendría que tener 0 en B, 1 en A. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Qué combinación seguiría?
1 y 0. 1 en B y 0 en A, ¿no? Sí. Ujú. Luego 1 en B y 1 en A. 1 en A. Ok, esas serían las 4 combinaciones posibles que se tienen por simple hecho de ya tener una entrada más. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí, chavos? Sí. ¿Vamos bien? No hay dudas. Bueno. Luego les pregunto si no hay dudas porque más adelante, cuando ya empezamos a diseñar más circuitos, estas tablas de verdad se vuelven más complejas. O sea, ya no, van a tener más columnas. Entonces, espero que sí se entienda lo que se hizo ahorita aquí. ¿Vale? Bueno. Entonces, qué nos decía la descripción de la compuerta OR? O lo que nos decía que esta compuerta siempre va a tener un uno lógico en cualquier uno en las entradas o todos unos. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esté 0, si tengo 0 en B y 0 en A, chavos, si tengo 0 en B, 0 en A, ¿qué tengo? 1. ¿Cómo no? 0. 0. 0, ¿no? Es 0, profe. Es 0. Sí. Recuerda que recuerden, esta compuerta por default, siempre va a tener un 1 lógico en cualquier uno que existe en sus entradas, ¿vale? Entonces, si tengo 0 y 0, pues es 0, ¿no? Es de 0 más 0, pues es 0, ¿no? Si tengo, recuerden que la expresión de la salida es igual a A más B, eso no lo olviden. Si tengo 0 y tengo otro 0, 0 más 0 me da 0. Tengo 0 en B y 1 en A, recuerden que esa compuerta lógica siempre tiene si tengo un 1 me va a dar un 1, ¿no? Sí, profe. Entonces, si tengo 0 y 1, me da 1. Tengo 1 en B y tengo 0 en A, me da 1. Tengo 1 y 1, Es me da 1. 1. Entonces, en la única condición en la que me va a dar 0 es en la primera, ¿no? Porque tengo ceros. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí, no? Que si aplicamos lo que la expresión booleana, pues 0 más 1, pues me da 1, ¿no? 1 más 0 me da 1, ¿no? Y 1, pues 1. ¿Sí se entiende? No hay duda con esto. Demasiada, demasiada información. Vamos bien. Vamos bien. Está sencillo, ¿no? Bueno, vamos a dejarla hasta aquí el día de hoy con estas 3 compuertas, chicos. La siguiente semana pues ya es semana de evaluación, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí sabían o no sabían? La ¿Qué hace? siguiente semana, profe. Sí. Si checan el calendario, ¿No era más bien de esta la otra? no. Si checan ustedes el calendario, a ver, voy a ver si puedo. Es que no. Voy a ver si puedo compartir la imagen. No me deja es que por celular no me deja. Pero sí, el calendario, chequen el calendario. Y el calendario dice, ahorita estamos en la semana del 6 al 10, ¿están de acuerdo? La siguiente semana, del 13 al 17, tiene que ser semana de evaluación. ¿Por qué? Porque se tienen que subir calificaciones el día 23, 24 y 27. ¿Sí me explico? Entonces, la semana que viene, del 13 al 17, es semana de evaluación. Chéquenlo en el calendario, en el calendario oficial. Modalidad escolarizada 2021-2022. Ciclo escolar 2021-2022. Y ahí está marcado en calendario.
Entonces, la siguiente semana va a haber examen, chavos. O sea, el día 13 tenemos examen. ¿Qué va a venir en su examen? Pues no va a venir mucho. Va a venir, bueno, ¿qué va a venir en su examen? Bueno, va a tener que venir, va a venir la definición de mantenimiento, va a venir, que es seguramente los tres tipos, preguntas sobre los tres tipos de mantenimiento que existen. En este caso, que es preventivo y correctivo. Algunas preguntas relacionadas a lo que es plan de mantenimiento. Algunas preguntas relacionadas a cómo realizar pruebas a los componentes electrónicos que vimos, que ya en este caso sea diodo, transistor, SCR, cualquiera de esos tres. Y de compuertas lógicas no va a venir nada. Esto ya competiría al siguiente periodo. O sea, la acción va a venir va a estar relax. No venimos con mucha información, realmente. Entonces, el día 13 tenemos examen y el día 20 las recalificaciones, porque les repito que el 23, 24 y 27 suben calificaciones. Entonces, para que no los agarren sus profes de distraídos ni nada por el estilo, bueno, les aconsejo que no se sorprendan porque la siguiente semana deben de aplicarles evaluación. Vale, chicos. ¿Alguna duda que tengan? No, profe. No, profe. No, realmente el examen va a estar relax, entonces pues, no viene de mucho. Obviamente les voy a dar sus 2 horas que corresponden del examen y la tercera hora vamos a continuar con este tema de compuertas lógicas, ¿ok? Y y ya ojalá quienes vayan a comprar el material de las compuertas lógicas o si ya los compraron, pues está perfecto, porque ya las estaríamos utilizando seguramente ya en la siguiente clase, el próximo lunes, ya empezaríamos a armar circuitos muy sencillos. En este caso solamente serían circuitos para comprobar las tablas de verdad que corresponden a cada una de nuestras compuertas, para que vean cómo operan o cómo funcionan en relación a sus tablas de verdad. Vamos a hacer circuitos muy básicos. Vamos a ocupar nada más las compuertas, una resistencia de 1 kilo, bueno, una o dos resistencias de 1 kilo, un LED y su protoboard, sus cables para hacer puenteos y una alimentación, una pila o ¿cómo se llama? Un eliminador que les dé 5 volts o si hicieron su fuente y funciona su fuente con la salida de 5 volts. Yo voy a usar mi fuente para alimentar mis circuitos, entonces básicamente eso es lo que estaremos haciendo. Y les digo, el examen va a estar muy sencillo. Ahora venir con pocas preguntas relacionadas a lo poco que vimos. Claramente pues, esto fue muy rápido. Pero bueno, si no tienen dudas, comentarios, sugerencias o algo que decir, pues básicamente sería todo, chicos, el día de hoy. ¿Dudas? ¿No? No, profe, ninguna. Despierten, chavos, No, profe, gracias, hasta luego. ya son Luego, las 2 de profe, la se cuidan. tarde. No despiertan, chavos. Va, igual se cuidan mucho, que tengan una excelente semana. Échenle ganas y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, profe. Hasta Qué luego. chido. Muchas gracias por su Hasta clase. luego, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Se cuidan. Bye. Adiós, profe. Adiós, profe. El tejido nervioso, ¿qué? Sí. Hasta luego. El tejido nervioso
Es un suéter hecho por una abuelita. No, pues no sé, dígame, señor Martínez. No sé. Ya no me dijo la respuesta. Hasta luego, cuídese. Órale. Gracias, señor Martínez, cuídese.